Buenas tardes, hoy es 26 de abril del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Cine Podcast La Perla 22, dentro del marco de actividades paralelas de la séptima edición del BCN Film Fest. Mi nombre es Marc Castro, yo conduciré esta charla sobre el cortometraje. Me gustaría antes que nada hacer una pequeña defensa del cortometraje, como ya hice ayer. La mayoría de la gente considera el cortometraje como un paso previo a hacer un largometraje. Estoy completamente en contra de ese concepto. Sí que es totalmente válido en algunos casos, pero habría que empezar a valorar al cortometraje per se como un formato más. Eso normalmente no hay ningún problema en considerarlo en cualquier otra de las artes. Todos conocemos relatos cortos de múltiples escritores en la literatura y ahí no ponemos ningún pero. Sin embargo, si una producción audiovisual dura menos de una hora, ostras, tenemos un problema, ¿no? No. El corto es corto de por sí mismo porque explica esa historia en ese tiempo y es lo que hace falta. Y el largo, muchas veces, a veces incluso excesivamente largo, ¿vale? Dicho esto, me gustaría que vosotros mismos os presentaseis. Tenemos a 4 representantes de 3 escuelas de cine. Empezamos por ti, Harper. Hola, yo soy Harper, soy de FX Animation y empiezo a decir lo que pienso del corto. Sí. Vale. Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, en verdad, con lo del formato del corto, porque yo creo que el corto te permite explorar los momentos. Que las películas, los largometrajes, son un conjunto de varios momentos, pero explorar desde el inicio qué es lo esencial que se debe decir en un momento o por qué elegir ese momento, creo que solo te lo permite el cortometraje. Entonces yo creo que es un formato que está muy infravalorado, que incluso si hay cineastas que toda su vida hacen cortos, no los toman tan en serio, y yo creo que hay que romper esa idea, porque el cortometraje es un formato que nos ayuda a seguir contando historias, porque normalmente sí te permite tener presupuestos más bajos o menos producción, algunos, no digo que todos, pero la mayoría. Entonces yo creo que sí, en muchas carreras el inicio de pues para ayudarte a hacer un largometraje después, pero no creo que se deba renunciar del todo a los cortometrajes. Creo que siempre es bueno regresar a las bases que te da lograr contar una historia en un momento, y ya está. Esto me parece perfecto. ¿Y tú, Pau? Que no vamos a estar aquí, esto es por orden... No, Pau, tú preséntate, por favor, que sepamos quién eres, tu cortometraje. Soy Pau Canibell y mi corto, conjuntamente con mis compañeras María y Rubén, es Nocturnas, y básicamente trata de una chica que se escapa de casa porque no soporta más a su familia y allí... Spoilers, ¿eh? No, nada, es una breve sinopsis. Y en esta noche se encontrará con un grupo de drag queens que la salvarán de una situación comprometida y se la llevarán con ella, pues, a vivir aventuras. I Anna, presenta't tu, per favor. Vale, jo soc Anna Mundet i vinc de la Universitat Pompeu Fabra, i el meu curs és una mica diferent perquè és un desktop film, una mena de videoassaig que es diu Cara B, i és sobre el colonialisme espacial i dura uns 23 minuts. I sobre el tema que deies molt ràpid sobre els curs i tal, jo crec que al final t'has de deixar guiar, i és el que jo vaig fer pel que tu necessitis. I jo necessitava aquells minuts. I mira que em van dir menys de 20 perquè entrarà a molts més festivals. I jo vaig dir no, 23 perquè és el que necessito i no ho retallaré més. Y ya está. Al final tenemos unos cánones establecidos, porque todo al final se establece por determinados cánones, y sí que es cierto que en la mayoría de festivales la limitación de tiempo es 20 minutos. Pero el hacer 23 minutos porque tú consideras que ese es el metraje que debe tener, me parece estupendo. Y por último, Gemma, tú misma, preséntate, por favor. Pues yo soy Gemma González y dirigí un corto como final de trabajo en la Escuela de la Casa del Cine. Y mi corto es una historia como súper pequeñita, súper sencilla, de una discusión de pareja. Y bueno, como decíamos precisamente esto del mundo del cortometraje, ¿no? Que hay historias que realmente son un cortometraje, no puedes hacer un largo de ellas. Y lo bueno del formato es que te permite también como explorarlas igual con un poco más de cuidado y de detalle para la historia que tú quieres contar.
hemos entrado un poquito en el mundo del cortometraje y hemos empezado a hablar de él, pero me gustaría saber cómo entrasteis en el mundo audiovisual. ¿Qué fue aquello que os llamó para decir, ostras, esto es lo que a mí me gustaría hacer y por donde me gustaría tirar? En tu caso, Gemma, ¿cómo fue? A mí desde siempre, desde muy pequeña, me gustaba mucho escribir y luego mi hermana se fue de viaje a Japón y trajo una cámara de fotos porque ahí eran como mucho más baratas y tal, bueno, de foto y vídeo, y ahí empecé ya un poco a tocar. Lo que pasa que es verdad que como me gustaba mucho escribir, al principio hice periodismo y bueno, me sigue encantando el periodismo, al final también es otra forma de contar historias, pero sí que se me quedó un poco la parte un poco más artística ahí colgada, ¿no? Y como siempre me ha gustado mucho ver cine, pues también a partir de ahí decidí también pues estudiar cine y hacer cine, porque bueno, al final creo que no está tan separado del periodismo, aunque sí, pero al final también es una forma de contar historias, lo que te permite también tratar la ficción, ¿no? Que es algo que en el periodismo nos escapa un poco. Bueno, de hecho muchas veces tanto el cortometraje como el largometraje beben, a veces incluso excesivamente, de la realidad, lo mismo que el periodismo. Es una visión un poco más poética del periodismo, pero en muchas ocasiones es así. Y en tu caso, Harper, ¿cómo fue el acceso al mundo audiovisual? Bueno, yo creo que toda mi vida he estado como envuelta en cosas artísticas, o sea, yo académico diciendo mates o cosas así, en la escuela no siempre estaba, no sé, dibujando en el cuaderno, ahí en la esquina de la libreta o algo. Entonces hice teatro musical como por 9 años, pero sí que siempre me llamaba más la atención ver cómo dirigían en vez de estar como arriba de un escenario y así. En el bachillerato hice danza, como que siempre estuve envuelta y después me di cuenta que había consumido cine toda mi vida y me cayó un golpe de realidad de que el cine es como la síntesis de todas las artes, ¿no? De todo lo que me gustaba, que en el cine hay poesía, literatura, danza, teatro, hay todo. Entonces dije, bueno, yo creo que este es mi lugar. Y bueno, hasta ahora no creo que me he equivocado, me siento muy, muy cómoda y nada, así fue, más o menos. ¿Cómo fue tu acceso al mundo audiovisual, Ana? Doncs jo, la veritat és que vaig començar a estudiar Filosofia, Política i Economia, vaig fer 2 anys, i recordo me'n vaig anar a Madrid el segon any i estar allà a classe i tota l'estona jo el que volia fer era anar a veure pel·lis al cine, llegir llibres i anava a classe mirant-me el Film Affinity, llegint reviews, fins que un dia vaig dir, què estàs fent? O sigui, tu no vols estudiar això? I la filosofia m'encanta i em segueix agradant molt llegir, m'interessa molt el món de l'assaig també, però és una mica que he trobat en l'audiovisual una manera, no, de treure aquesta part creativa que hi havia en mi, seguint, investigant, fent recerca i descobrint coses que m'interessen, però que l'output de la meva recerca sigui una cosa creativa en format documental creatiu, videoassaig creatiu, etc. Bueno, de hecho, es un buen punto de partida la filosofía porque hay muchos directores y muchas películas que tienen una referencia filosófica, a veces un tanto oculta. De hecho, me acuerdo en su momento, vosotros pilla un poco jóvenes, pero conocéis perfectamente la película Matrix. Se hizo unas referencias a la caverna de Platón, bastante interesante. ¿Y tú cuándo decidiste y cómo decidiste, Paul, el tema del audiovisual? No tengo muy claro cuándo fue, pero sí que cuando iba a sexto de primaria me llevaba a todos mis amigos al bosque a rodar como una especie de serie postapocalíptica en la cual nos inventábamos que había como un virus en el mundo. Entonces acabamos haciendo como muchos capítulos, como 2 temporadas de, bueno, está YouTube, pero es una cutrada, en plan, teníamos 12 años, o sea, pero fue como la primera vez que, o sea, que no sé dónde salió, quizás porque en esa época creo que estaba obsesionado con Lost o alguna serie así, y es como que, pues, toda la clase eran como muy amigos y me los llevaba y filmábamos cada 2 meses un capítulo y fue muy como la primera experiencia audiovisual y a partir de ahí pues hacer proyectos, me volví adicto. Que sepas que no eres el único que ha tenido alguna experiencia así de empezar a rodar cosas, le ha pasado a muchas personas y de hecho hay una referencia a este respecto en la película Joel y Raquel de Alfonso Gómez Rejón, en la cual los protagonistas hacen sus versiones de películas clásicas con un toque de comedia un tonto especial, pero no es el único. Este acceso se ha producido antes. Al final todos tenemos referencias, ¿no? Ahora, por ejemplo, decíamos de Alfonso Gómez Rejón, cuando rodó Joel y Raquel, la referencia a Wes Anderson era clarísima en la paleta de colores. Todos hemos tenido en algún momento en los que esto es lo que me gusta y una referencia de lo que me gustaría hacer.
Yo en mi caso, siempre lo digo, es Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock para mí me pareció una persona... aparte está las relaciones con su equipo, ¿no? Pero lo que creaba me pareció maravilloso. En vuestro caso, ¿tenéis algunos referentes? ¿Alguien que os gustaría, donde os miráis y decir, yo quiero hacer algo así? ¿Tenéis algo? En tu caso, Pau, ¿tienes alguna referencia? Bueno, a mí me gusta mucho Andrea Arnold. Su cortometraje Wasp es como una gran inspiración, aunque no tenga mucho que ver con los temas que trato, pero sí que esa idea de hacer cine social y de tratar a la cámara como para reflejar el estado de ánimo del personaje, como realmente consigue transmitir toda esa sensación con el movimiento que le da, me parece como muy inspirador, ¿no?, para todo lo que hago. ¿Y en tu caso, Jasper, alguna referencia? Bueno, yo tengo muchas. Yo soy como un pedacito de todas las pelis que he visto. Bueno, a mí me inspiran mucho las mujeres en el cine. Que en 2020, justo cuando pasó todo lo de la pandemia y todo, me acuerdo que estuve bueno, es una pequeña anécdota, que estaba en un curso de cine, porque como ya tenía tiempo de meterme esas cosas, me metí, y nos preguntaron cuáles eran nuestros directores favoritos, y me di cuenta de que todos estábamos diciendo hombres. Y yo también iba a decir puros hombres. Y dije, wow, me hace falta ver el 50% de las historias, ¿no? Entonces me puse a ver puro cine de mujeres. Y ahí encontré como mi mundo, mis referencias. Encontré a Chantal Akerman, que me gusta mucho. Y que la tengo siempre presente. Cualquier cosa que yo pueda meter una referencia a Chantal Akerman, la pongo. Agnes Varda en documental me gusta mucho. Como que ese estilo cámara despistada, que creo que ella graba lo que quiera. No creo que nunca se haya sentado a hacer un guión como tal. Creo que ella hace 3 ideas y va y rueda y te enseña lo que estaba viendo en ese momento, que me parece precioso. Y hace poco descubrí una directora que me gustó mucho. A ver, yo ya me habían recomendado mucho la directora, pero me costó un poco encontrar las pelis, que es Lucrecia Martel. Me volvió loca y dije, esto es lo que yo quiero. Y creo que la que más... He notado unanimidad por ahí. Sí, me gusta. Y creo que la que más referente tengo es Marguerite Duras. Me gusta mucho, en plan... que, bueno, yo soy mucho de no mover la cámara, como que me gusta que se sienta, que la cámara la pones en un lugar y capta lo que sé que está pasando ahí. Y eso lo descubrí, o bueno, me di cuenta que ella como que lo entiende de la manera que yo quisiera entenderlo o quisiera hacerlo. Y ya está. Creo que son mis 4 principals. ¿Y Ana, en tu caso? Bueno, jo crec que en el meu cas, o sigui, evidentment, crec que totes les que han dit fins aquí em semblen també superinspiradores i m'encanten, també el cine dirigit per dones és el que més m'agrada realment, però potser en el meu cas, que treballo com en un altre format, que és més el videoassaig, recomanaria noms que probablement ningú conegui, però m'agrada molt, per exemple, la Carolina Estudillo, que fa com un tema de docuficció, barreja moltes coses, i bueno, crec que totes les pel·lícules estan a Filmin, té també 3 curts que estan superbé. I després també la Chloe Galimbert, que està fent un doctorat a França i té també com bastanta producció com entre la recerca i el videoassaig, però sempre com de manera molt creativa i fent servir un tipus de ficció i involucrant-se ella mateixa en l'obra, no? Com a part de la persona que està investigant i ensenyant el seu procés. I bueno, diria aquestes dues al moment per no saturar amb noms. ¿Y en tu caso, Dilma? Yo referentes tengo muchísimos y los típicos de todo el mundo también, los que han dicho ellas no lo voy a repetir. También me gusta mucho Wes Anderson, Woody Allen, como en realidad todo, pero es verdad que sí que me animó más a hacer, porque claro, yo todo eso lo veo súper inalcanzable, al menos a día de hoy. Y a mí me inspiró hacer cine, como ver formatos o como cosas un poco más experimentales o bueno, como ver a Naomi Kawase o ver... como que había otro tipo de hacer cine también, que realmente no necesitas 2 millones de euros y un súper equipo y tal, como que realmente puedes empezar haciendo muchas cosas y puedes explorar desde muchos ámbitos. Y bueno, como referente yo creo que así me quedo más como con Naomi Kawase. Luego he visto como cosas súper chiquititas y es que a veces veo cosas que ni siquiera me gustan o como que no comparto tanto, como Leo Seminiani, creo que se llama, no me gusta mucho, pero ver lo que él hace me inspira un montón, como es algo que veo y a lo mejor no conecto tanto que... como para decir, me encanta esto, pero sí que lo veo y me entran ganas de hacer cine, como decir, wow, realmente es viable. Pequeñas referencias. Sí. A mí lo que me hace especial ilusión, yo estoy acostumbrado a encontrarme con una selección de cortometrajes y una selección de directores. Y digo directores porque demasiado a menudo es el género masculino el que más me he encontrado, ¿no? en este mundo, y me hace mucha ilusión que en la selección que se ha hecho este año en el BCN Film Fest sois muchas directoras
y ya toca, ya toca. Sobre todo, desde hace un tiempo también hay un auge de directoras en cine fantástico, cine de terror, cine fantástico, y creo que es importante todas las visiones, es importante. Al final, para mí el cortometraje es el cortometraje independientemente de quién sea la persona que lo ha hecho, pero el hecho de que además si hay mujeres, oye, estupendo, y a ver si esto sigue adelante, ¿no? Que al final parecía un círculo muy cerrado este. Me alegro muchísimo. Como comentábamos, hay muchísimas referencias, muchas veces, incluso a la hora de hacer el cortometraje, se cogen referencias o hacer la película, se cogen referencias de cortometrajes y de películas en concreto, ¿no? Léase, ahora se ha emitido aquí en el ciclo de Asia Noir la película Perfect Blue, ¿vale? Vale, pues esta película inspiró a Aronofsky para hacer determinadas escenas de Requiem for a Dream, de Black Swan, ¿vale? Siempre hay pequeñas referencias. Creo que es positivo, que es bueno y que siempre tengáis en cuenta esas pequeñas referencias. Pero a la hora de iniciar, por ejemplo, en el caso de Perfect Blue, que se basaba en una obra de literatura, lo que hablábamos antes, que a veces, por ejemplo, se ha hecho un ciclo aquí, una charla de cine kinky, que muchas veces se recoge de la realidad, ese género recoge un poco de la realidad que hablábamos antes con el periodismo, pero claro, todo esto se basa en un guión, que es el inicio, ¿vale?, para el cortometraje. En vuestro caso, ¿cómo os iniciasteis este guión? ¿Fue una cosa personal? ¿Buscasteis un guionista? ¿Teníais una idea? ¿Cómo nació este proceso para hacer este cortometraje que habéis elaborado? En tu caso, Ana, como es un poco diferente, eso ya queda un poco aparte, pero en tu caso, Pau, ¿cómo se inició todo el tema? El guión nace mucho de un momento pandémico en el cual no podíamos salir de noche, no podíamos pues consumir arte underground nocturno, y básicamente de ese deseo, de esa nostalgia de no poder estar viviendo eso, pues inspirados en personajes reales, en muchas performers y drag queens reales que performían en la noche de Barcelona, explicamos una historia que es el traspaso de una familia biológica a una familia que no lo es, y básicamente nos ayudó como a pasar mejor ese momento, porque fue cuando creamos el guión a 6 manos junto con Rubén y María, y también a partir de un taller que hicimos antes con Ana también, que salieron como la estructura en una asignatura de la Pompeu, y mezclando todo eso y todos esos personajes y todas esas historias, pues salió este proyecto que pudimos filmar el año pasado y fue una gran experiencia. ¿Y en tu caso, Gemma, trabajas con guionistas? ¿Trabajas...? No, yo también lo escribí yo y surgió mucho de la realidad, ¿no? Como al final de plasmar algo... O sea, creo que para mí, como mi forma más de escribir ficción, es como intentar plasmar un sentimiento súper real y buscar, como, por ejemplo, las discusiones en pareja, pues lo tontas que son, pero luego como son universales, o sea, tú piensas que son súper únicas, que solo te pasa a ti o no sé qué, y al final es como un sentimiento súper universal. Y claro, yo porque escribo ficción bastante realista y no escribo, depende, claro, de lo que hagas. ¿Y tú, Harper? ¿Con guionista, sin guionista? No, el cortometraje es el proyecto final del año pasado. Yo apenas es mi segundo año en la carrera, entonces es mi primer corto que dirijo, y bueno, fue por un pitching que nos dejaron hacer en clase, y recuerdo que no sabía qué escribir. Yo tenía muchas ganas de ganar el pitching, pero no sabía qué escribir, y estaba hablando con unos amigos y no sabía el género, no sabía nada. Y recuerdo que uno me dijo, ¿y si hablas de amor? Y yo le dije, es que no quiero hablar de amor porque no lo entiendo. Y después dije, bueno, pues voy a hablar de por qué no entiendo el amor. Entonces, prácticamente de esa frase que dijimos en el comedor, que estábamos hablando de la crisis que yo tenía en ese momento, pues surgió. Y sí que fue como mucha introspección. Siento que el guión es como un conjunto de muchas palabras y de muchas cosas que me han dicho, de momentos que yo he vivido, y así como en serio me senté a recopilar todo lo que yo he vivido que no entendía, que giraba en torno al amor, y nada, es como un vómito de muchas cosas. Bueno, siempre es interesante partir de una buena idea, el guión,
Siempre hay especialistas en los diferentes ámbitos, hay guionistas, hay gente que es especializada en eso. Si alguna vez necesitáis contacto, Daniel Loblón, que estuvo sentado aquí hace unos días, que tengo el contacto si queréis, o Santi Taboada, o Abel. Bueno, hay muchos guionistas muy buenos que pueden transformarte una idea en algo mucho más potente. Pero siempre, si os gusta escribir, nunca dejéis de hacerlo, aunque tengáis guardado en un cajón, ¿vale? Ha habido grandes guiones que han pasado de productora en productora. Recuerdo un caso, hablaba sobre el espacio, sobre un monstruo del espacio, que nadie quería producirlo porque estábamos acostumbrados a los monstruos del espacio, a la gente buena del espacio como ET, y acabó saliendo la película Alien que nadie quería producir. Bueno, pues, no guardéis, o sea, no tiréis nada, siempre todas las ideas son buenas. Pero a la hora de rodar el corto hay mucha experiencia extra, fotografía, iluminación, sonido, un apunte que hacían ayer muy importante. Antes lo hablábamos, antes de estar aquí todos juntos, hablábamos Harper y yo, porque no sé si tenéis en cuenta a la hora de rodar la importancia del sonido, porque el tener un buen director de sonido, después cuando proyectéis en sala grande y escuchéis cómo se escucha en una sala, no es lo mismo que en una mesa de montaje, no es lo mismo que en una pantalla de ordenador, veréis la importancia de esos elementos. Otros elementos son mucho más claros, como la iluminación o como la fotografía, pero ese elemento muchas veces pasa desapercibido. En vuestro caso contáis con gente, tenéis el contacto de gente para que se encarguen de la fotografía, se encarguen de la iluminación. ¿Cómo lo habéis trabajado esto de cara a vuestro cortometraje? ¿Gemma? Claro, de cara a mi cortometraje fue como la primera experiencia, choque de realidad. Ahora, claro, todo sería muy distinto. Sí que tuve la suerte de que una cosa que me dijeron antes de empezar a rodar es el sonido es muy importante, y de hecho como se remarcaba esa frase de audiovisual, es como 50% audio, 50% visual, en plan, la palabra lo dice, ¿no? Y por suerte sí que tenía un buen sonidista, pero en realidad mi cortometraje fue 100% aprendizaje de entender todas las cosas que son importantes en un rodaje, del papel que tiene que tener cada persona en un rodaje, porque creo que, no sé si a vosotros os ha pasado, pero para mí, al ser mi primera experiencia dirigiendo, yo creo que hice todos los papeles, o sea, porque es muy difícil cuando no has hecho nada entender que tienes que delegar a quién y darle esa responsabilidad y entender que es su responsabilidad, en plan, no porque es tu cortometraje o porque es algo que has escrito tú, pensar que estás a cargo de todo. Porque al final no puedes dirigir así, ¿no? A mí me pasaba en mi rodaje que yo estaba pendiente de la hora que era, de dónde estaba el sonidista, de si tenía hambre, de si tal, no sé qué, y al final como el plano que estaba en la pantalla yo no lo estaba ni mirando, o sea, estaban grabando y estaba así la directora de foto mirando y yo como, bueno, a todas partes, estaba en 8 sitios y creo que ese es como el aprendizaje más grande. Ahora también pues tengo más contactos, también es difícil yo creo empezar si no vienes del mundo del cine o si no has estudiado en una universidad de 4 años donde todo el mundo está haciendo cine, porque por ejemplo el curso que yo hice era de guión y dirección, entonces todos éramos guionistas y directores, no teníamos directores de foto, ni sonidistas, ni, claro, buscabas a la gente así un poco, no sé cómo. Entonces, bueno, pues para mí eso, como la experiencia en mi primer corto en este tema fue súper de aprender y ya, y bueno, yo creo que en el corto también se nota un poco, pero yo, o sea, estoy muy contenta en eso, de que es como el aprendizaje al final. Y te vale para saber esas pequeñas deficiencias de que tú eres la directora de la orquesta, pero no puedes estar tocando los instrumentos. Claro. ¿Vale? Después comenzaréis a tener vuestros fetiches, ¿no? De la gente con la que os entendéis o tal, director de fotografía. A mí, por ejemplo, me encanta como director de fotografía Alberto Morago, o sea, gente que diréis, a ver si puedo contar con esta persona. ¿Cómo fue tu experiencia, Harper, a la hora de contar con el equipo de trabajo? En verdad, yo estoy muy agradecida por la suerte. No sé si fue suerte o no sé, pero el equipo que tuve, creo que todo funcionó muy bien. O sea, rodamos el corto en 2 días. Bueno, como es un corto de 2 pantallas que se ven al mismo tiempo, era importante rodar en un día todo lo que pasaba en una pantalla para montarlo en la noche y al día siguiente rodar y que los tiempos coordinaran, porque hay veces que algunos diálogos que están en la pantalla izquierda, por ejemplo, responden a los que están en la pantalla derecha, entonces era muy importante tener como mucha organización y creo que mi asistente de dirección, que fue Valeria Román, que ojalá escuche esto, porque yo siempre estoy agradecida con ella del plan de rodaje que hizo, porque todo salió a la
la perfección. En ningún momento sentí que el tiempo me consumía y yo pude ir tranquila. Yo le decía, para este plan necesito media hora. Y me decía, vale, vas a hacerte tu media hora. Y entonces, para hacer mi primera experiencia dirigiendo, creo que el hecho de haber tomado la decisión de que ella fuera asistente de dirección es lo mejor que pude haber hecho. Porque fue mi mano derecha y mi confidente. Y de hecho fue la primera persona a la que yo le enseñé el guión. Porque yo no iba a presentar ese guión, porque como es muy cursi, no sé, se me hacía como, ay, a lo mejor y no. Y ella me dijo, no, hazlo. Entonces siento que es muy importante tener, más allá de gente talentosa, bueno, es que a mí esa palabra de talento me causa mucho conflicto porque no sé qué es tener talento, o sea, no creo que exista una definición, pero sí que hay gente que confía en ti, que le gusta el proyecto como a ti te gusta, es como la base principal de cualquier rodaje, y eso fue lo que yo aprendí, porque yo veía a todas las personas diciendo, ay, pero vamos a rodar Bullicio en 2 días, y estaban más emocionados que yo, vale, increíble. Entonces, eso, mucho aprendizaje también en la parte de dirección, porque era la primera vez que lo hacía, y bueno, como que cada vez me caían más pesos de realidades de que, uy, esto es mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, pero nada, me encantó, yo lo repetiría 1000 veces. Técnico. ¿Cómo fue tu equipo técnico, Pau? ¿Tú cómo te encontraste con la gente con la que trabajaste y cómo fue el trabajo con ellos? A mí me gusta mucho trabajar con mis amigas y mis amigos, entonces la atmósfera siempre acostumbra a ser óptima porque te puedes decir las cosas tal y como son. Y lo que comentabas antes del sonido, por ejemplo, teníamos a Lucía, que es una máquina, y teníamos una cuestión muy importante a tratar, que era cómo hacer presente a la familia de la protagonista, la biológica, sin que estuviera físicamente en el corto. Y todo este diseño sonoro que creamos con ella, realmente, cuando lo vimos en el corto, realmente notamos que había funcionado, o al menos eso creemos. También porque en la postproducción de sonido teníamos a Paul, que realmente consiguió como dar esas sensaciones de cómo hacer presente lo invisible, ¿no?, a través del sonido, que es algo realmente que si funciona es muy guay, ¿no? Y aparte de ellos, de sonido, pues la fotografía fue también muy, muy chula. Bueno, creemos que encontramos a gente que realmente conectaban con este mundo, con esta historia, con este universo más queer underground, y que realmente se sentían comprometidos con sus personajes, con esas historias. Y cuando la gente hace una cosa con el corazón, yo creo que se ve, aunque suene un poco cursi también, como decías tú antes. Y cuando es una historia que tú has vivido y tú sabes de qué estás hablando, aparte del director, o en este caso las directoras, también era guay que todo el mundo, aunque fuera la persona de sonido o la persona de montaje, también estuvieran conectadas con ese mundo. Y ahora la nota discrepante, Ana, que tuyo es especial. Explícanos cómo fue tu rodaje o cómo viviste aquello, cómo fue el trabajo de... A veure, no sé si li pot dir rodatge com a tal, perquè va consistir en jo tancada en una sala amb 2 ordinadors, però sí que crec que ja, o sigui, el que comentava ara, jo he pensat tot el rato en el que a mi em va, o sigui, com jo vaig viure aquesta mena de rodatge, no? Que és molt prova i error quan treballes com gravant pantalles i has de tenir tot programat perquè és tot supercronomètric i ho has de fer tu, potser fas, no sé, 20 tomes de cada com fragment i després el que vols és generar una continuïtat de 23 minuts i que sembli que duren 23 minuts, tu estàs tota l'estona seguint com la teva pantalla i no hi ha aquests talls, no? Per tant ha de ser com molt orgànic i ha d'estar molt ben orquestrat, per tant un ajudant de direcció m'hagués anat molt bé, però era jo mateixa, diguem, com una doble pantalla tenint com una mena de pla de rodatge a la dreta i anar gravant amb la meva pantalla, i jo a part tenia tots els vídeos fets d'abans i tot el material que s'anava fent display a la pantalla ja estava muntat per mi, com prèviament, i aquí sí que hi havia fotos i algun vídeo meu fet, però ja estava muntat, i això són coses que jo he fet com de manera molt precària, jo sola i sense equip. Però sí que crec que és important, o sigui, com el tema de quan, o sigui, valorar també quan veus un desktop, no? Que sembla que és tot material d'arxiu i que no hi ha com tot aquest l'equip i tot el que suposa un rodatge, però sí que hi ha una direcció de fotografia, per exemple, tu tries quin fons de pantalla tens, tries on està cada pantalla, tries com es va movent, per què vaig posar un determinat vídeo a l'esquerra i no a la dreta, el muntatge dels propis vídeos que es veien a la pantalla també està muntat i està articulat, per tant, en plans que jo he anat pensant. O sigui, sí que hi ha com una feina, evidentment, prèvia, el que passa és que sovint, com potser no, com que no hi ha aquest exercici físic d'estar en un lloc amb un equip, sembla que no hi ha tant aquest pensament, no? Que no està tan pensat, però sí que, almenys jo vaig intentar pensar-ho. A vegades és... cuanto menos parezca el esfuerzo, más esfuerzo existe detrás. Al final, vosotros sois los directores,
sois los que coordináis todos y los que tenéis que transmitir lo que decíais, el buen rollo, el interés por hacer ese cortometraje. Los directores influyen mucho en el estado de ánimo al rodar y eso a veces se refleja. Por ejemplo, este año celebramos el 50 aniversario de la película El Exorcista, película mítica y tal. Cuentan las malas lenguas que Friedkin, para mantener la tensión en el plató, disparaba salvas cuando le apetecía y todo el mundo se mantenía en tensión y eso quería reflejarlo después en la pantalla. Por supuesto al equipo técnico no le gustó, no le hizo mucha gracia, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus maneras de trabajar. Hay un detalle que muchas veces cuando la gente se inicia en el rodaje de un cortometraje no tiene muy en cuenta, porque cuando lo vemos desde el otro lado de la pantalla nos pasa desapercibido precisamente por eso, porque lo que pasa desapercibido muchas veces requiere más esfuerzo. El típico personaje al que ha recibido un puñetazo y de repente tiene el ojo un tanto amoratado. Eso requiere de unos efectos especiales, maquillaje y tal. ¿Habéis tenido que trabajar con esa dificultad de los efectos especiales? ¿Tenéis a alguien de contacto? ¿Cómo habéis trabajado el tema del maquillaje en vuestros cortos? Harper, ¿tú has tenido...? No, en este corto no. Bueno, es el único que he hecho, pero no trabajé como nada de eso, porque es un corto muy sencillo, muy cotidiano, en verdad. La complejidad está en el montaje y en que no es una historia lineal, que son momentos que pasan. Pero no, realmente, sí que conozco personas, en mi clase es muy gracioso, hay un chico que todo el día está en el ordenador viendo videos de making-ofs de cómo quitar croma y cómo hacen esto y me parece muy curioso y ese es mi contacto de cajón, no sé, yo ya sé que cualquier cosa que yo necesite en algún momento para hacerlo, le contactaré, pero en este preciso corto no. Ayer comentábamos con otros directores. A veces el simple hecho de una pequeña herida, que el personaje se ha hecho una pequeña herida, y explicaba la directora que, ostras, la complejidad de las prótesis, que ella no era conocedora del trabajo que conlleva todo eso. ¿Tenéis en cuenta que si alguna vez tenéis que hacer algo de esto, tendréis que contactar con alguien especializado en el tema? ¿Con ese elemento habíais contado? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, en nuestro caso, claro, hacer una historia de drag queens, el maquillaje era como de los departamentos más importantes y la peluquería, todas las pelucas es un arte en sí mismo, de cómo se confeccionaban, cómo intentábamos que también el vestuario de cada personaje, que es muy extravagante, reflejara un montón la personalidad de cada uno de los personajes, porque cada una es muy distinta, pero a la vez queríamos que se mantuviesen fieles al personaje real, porque todas las, como he comentado antes, realmente las drag queens se interpretan a sí mismas porque ya tienen esos personajes en la vida real y las puedes ir a ver en los bares de Barcelona, pero queríamos que los personajes que habíamos escrito para ellas mantuvieran esa esencia, pero a la vez estuvieran al servicio de la historia. Entonces, a través del vestuario, las pelucas, el maquillaje, cómo se puede contar también una historia a través de eso. Fue muy interesante todo este proceso, la verdad. ¿Y tú, Gemma, te has encontrado en la situación? No me he encontrado en la situación. Sí que es algo que tengo en cuenta, pero es verdad, en mi corto también es súper sencillo y no hay... Bueno, al final, supongo que la experiencia que habéis tenido todos ha sido positiva y que vuestra intención es seguir con ello. Son elementos a tener en cuenta. Un elemento bastante a tener en cuenta y tal vez nos lo habéis planteado es el tema de la financiación. O sea, siempre que hay que iniciar un cortometraje, ahí hay un montón de personas, muchas veces pasan muchísimas horas y todo eso pues cuesta un dinero. ¿Sois conocedores? ¿Os habéis encontrado en la situación de tener que buscar financiación? ¿Y esto ahora cómo lo llevo para adelante? ¿Tú, Gemma, te encontraste con dificultades? Claro, en el momento no, porque me ajusté al presupuesto que tenía, pero es verdad que ahora sigo escribiendo y sí que la verdad que creo, no lo sé, porque no soy súper experta en este mundo, pero yo creo que al final un poco cómo funciona es un poco a base de becas y de subvenciones y cosas así que puedes encontrar. Varios elementos, ya os tocará ir descubriendo sobre... Ahí existe el tema de las subvenciones, existe el tema actualmente que va muy bien, el tema del crowdfunding, existen productoras que producen cortometrajes como Rumbo Films, ¿vale? que están muy enfocados en el tema del cortometraje. A mí me gustaría recordar a un actor que seguro que ahora mismo conocéis, pero que en su día, Santiago Segura,
no hacía más que participar en programas de televisión para ganar dinero para poder financiar sus cortometrajes. O sea, cada uno se ha buscado las maneras de poder hacerlo. Es una cosa que con el tiempo, no sé si en tu caso, Harper, tuviste problemas para poder realizar el cortometraje. Bueno, como fue un proyecto de la escuela, la FX tiene una productora y la dinámica es que cada año seleccionan, o sea, todos hacemos pitching, seleccionan a 2 cortometrajes y esos son los que la productora financia. Entonces tuve como esa oportunidad de, entonces te dan un presupuesto y pues te tienes que adaptar al presupuesto, que de hecho para Bullicio de Amor no se utilizó todo lo que, o sea, sobró dinero porque eran locaciones sencillas, como una habitación, eran 3 habitaciones que hicimos todas en un mismo set, solamente cambiamos todo el atrecho y todo el arte, y una en una terraza que al final terminó siendo unas escaleras, que eran las escaleras que estaban en mi escuela. Entonces, por esa parte fue sencillo y no me ha tocado experimentar del todo, pero sí que trato de empezar a preguntar, de tener contactos y todo, porque este apoyo de la escuela en algún momento se va a terminar. Entonces, y por ejemplo, esto es no cuestión de suerte, pero sí de que cada año solamente seleccionan 2 cortos. Entonces, yo quiero seguir escribiendo cosas y quiero seguir rodando cosas, entonces sí me gustaría tener el conocimiento del proceso. I tu, Anna, conoces el mundillo de la financiación? Clar, en el meu cas és una mica diferent perquè el que és la producció no hi ha hagut finançament, no ho he fet jo. Sí que me n'he donat, per exemple, amb temes de distribució, perquè l'estic presentant a bastants festivals, així de nous formats i tal, que tens el tema de les fees, i per tant tenir un pressupost de distribució és molt important, perquè si no els has d'anar posant tota la butxaca i van pujant. I sí que a part, paral·lelament, formo part d'una productora que es diu Malniu Films i sí que hem fet tenim ara mateix 4 curts i un videoclip i ens hem enfrontat al tema del finançament i hem hagut de fer vercamis, ens hem presentat a alguns concursos d'aquests de 48 hores que llavors guanyes i et donen uns diners i aquests dies els hem tornat a fer servir per un altre curt i és com tota una roda d'anar acumulant tots els diners que puguis per després anar finançant els projectes que van sortint i és xungo, però també dir que jo crec que el tema de les subvencions, almenys aquí a Catalunya, gent jove, funciona bastant. Nosaltres hem demanat un parell i ens n'han donat una y a poc van com sortint coses, no sé. Hay que aprovechar el tema de las subvenciones, no en todas partes existe el mismo apoyo a la cultura en general, vamos a decir, y hay que aprovechar pues, las diferentes regiones que en nuestro país hay muchas regiones en las cuales sí que se apoya la cultura y se tira para adelante. Lo iréis viendo, iréis notando. ¿Tú, Paulo, tienes claro de por dónde ir al tema? Del tema de financiación, bueno, para hacer esto ya fue complicado, fue complejo, ¿no? Ya para la producción hicimos un crowdfunding también. Entonces, para la pospo ya fue otro mundo que por suerte tuvimos suerte de que nos la financiaron, pero claro, es que llega un punto que no solo invirtiendo con dinero de tu bolsillo, cuando es algo más complejo, no llegas. Entonces necesitas como sacar de donde sea, hay un montón de becas y de vez en cuando te toca te alegra, pero si no hay que seguir luchando y eso es lo que hace que retrase tanto los procesos, que a veces estás años y años para, sobre todo cuando es una película. Lo bueno del corto es que por suerte no tardas tanto tiempo porque no hay tanto que financiar, pero en películas a veces 5 años, ¿no? La mayoría de veces, entonces es saber convivir con esta frustración constante de saber que muchos no tenemos dinero, entonces hay que ir probando suerte, picando muchas puertas y cuando cae, cae. Pero cae. Sí, cae, hay que ser persistente. Y ahora estamos en ese punto en el que todo eso que sufristeis, todo eso que estuvisteis trabajando y tal, y ya se está proyectando. Y tú, Harper, que ya se ha proyectado y tal, y ya has podido verlo en pantalla grande, ¿no? ¿Cómo es esa sensación de lo que tanto trabajo, desde que fraguó aquello hasta lo que ha sido? ¿Cuál es la sensación la primera vez que lo ves en pantalla grande? A ver, yo quería llorar, a pesar que es mi primer corto y todo. A ver, este corto, la primera vez que lo vi fue en el festival que hace mi escuela, y hace un mes estuvo en un festival de Argentina, pero no pude ir.
Pero cuando me dicen cuando me dijeron lo de la selección, por ejemplo, de Argentina, lo primero que pensé fue, se va a proyectar en un cine. Más allá de que esté seleccionado y todo, me hace mucha ilusión que se vaya a proyectar en un cine, porque yo apuesto mucho y siempre que hay pelis y todo, trato de verlas primero en el cine que en una plataforma. Siempre trato de tener el tiempo, darme el tiempo de ir al cine, porque creo que cambia completamente la experiencia. Y fue un poco surreal, no sabía cómo reaccionar. O sea, más allá de que quería llorar, no sabía qué estaba sintiendo porque se me hacía, y hasta ahora, yo creo que este mes se cumple un mes desde que lo empecé a escribir. Entonces, se cumple un año, perdón. Entonces, sí, un mes, no sé, me parece como muy loco como algo que está en tu cabeza logras hacer que lo entienda más gente y que se encariñe tanto como tú te encariñas del proyecto y después tengas el resultado. Entonces, no sé, a mí me pone la piel de gallina y creo que es como ese lenguaje universal que creas con las otras personas. Porque al final es muy loco cómo nosotros podemos ver los proyectos en nuestra cabeza y después podemos tener la oportunidad de verlos proyectados también en una pantalla. Entonces, es una locura. ¿Alguno más ha tenido ocasión de verlo en pantalla grande? ¿Y cuál es la experiencia, Ana? Sí, bueno, els nostres van projectar el dilluns i, clar, jo estava espantadíssima perquè el meu és un desktop, repeteixo, i llavors, clar, en un cine, o sigui, ja només fer la còpia de CP, pensar, què estic fent? Estem fent una còpia de CP d'un desktop film. Aquí, o sigui, clar, no tens hi ha molts controls que no els tenia, o sigui, la imatge és la que és, controles, o sigui, clar, tens molt poc, és molt diferent tot plegat, i em feia por el so, per exemple, perquè jo no he pogut fer una post superincreïble, perquè al final vaig haver de mig hackejar l'ordinador perquè se'm gravés mentre gravava la pantalla, el so també. Però he de dir que em va sorprendre molt la qualitat de la imatge, el so no em va fer patir tant com jo esperava, i té certa gràcia poder veure en pantalla una cosa així, que l'habitual, i jo el que sempre recomano és que es miri com un ordinador per anar parant, perquè així veus també com aquest petit desplegament al teu ordinador, com si s'apoderés de la pantalla del teu ordinador. Per tant, crec que el millor és veure una pantalla d'ordinador, però que comencin a entrar sales, perquè més m'han seleccionat també a més d'un festival i l'han estat projectant des de fa ja mesos, i penso, que guai que comencin a projectar coses que no són només curts, que són nous formats, que trenqui una mica amb la dinàmica aquesta de la pantalla, on només veiem coses reals, i podem veure la nostra pantalla d'ordinador, que veiem cada dia moltes hores, poder veure-la d'una altra manera en un cine. O sigui, també és una experiència diferent i em va fer molta il·lusió, la veritat. ¿Y tú, Pau, también llegaste a verlo? ¿Y sí. ¿Qué mirabas, a la pantalla o al público? Pues anava girant una mica el cap també perquè m'agradava molt, sobretot veure, el que més il·lusió em feia era veure a les actrius veient-se a si mateixes a la pantalla i veure-les emocionades, com s'estan mirant a si mateixes. O sigui, em sembla que va ser el més bonic de tota l'experiència. A vegades també mirava la família, a vegades mirava, perquè anava donant voltes, a vegades mirava la pantalla, a vegades, pues, no sé, anava mirant les companyes, les que havien format part del projecte, perquè, clar, era l'estrena, era el primer cop que es veia i mai s'havien vist moltes d'elles en una gran pantalla, i a més com la d'Alberti, que imposa una mica, no? I va fer molta il·lusió perquè, com t'he dit abans, totes som amigues i és això, és veure-les com sentint una cosa tan forta, no? Com que era orgull el que em van dir que sentien. Llavors, va ser molt bonica l'experiència, la veritat. Només per això va valer la pena, ja tot el procés que va ser molt feixuc, però veient això, pues dius, vale, ha valgut la pena. ¿Y en tu caso, Irma, has tenido ocasión de...? Sí que lo estrenamos, como la escuela hicimos como, no sé, la fiesta de inauguración de los cortos y estaba súper nerviosa y hoy también un poco por la reacción. Y como a mí me hizo mucha gracia, sobre todo que la gente se riera, porque como creo que mi corto es súper drama, como es 100% drama, pero creo que al ser algo con el que todo el mundo se identifica, que bueno, eso también te das cuenta después de proyectarlo, también te ríes un poco de ti mismo y eso me hizo mucha ilusión y hoy tengo ganas también de ver la reacción de la gente, porque yo no pensaba que iba a ser un corto en el que la gente se iba a reír. Igual hoy la reacción es diferente también. Creo que a veces como si la gente se ríe hace que la gente se ría más y es un poco al final es sorpresa. Buscar la emoción y la reacción del público y cada uno reaccionamos de una manera totalmente diferente. Sí. Una cosa es cuando creas el cortometraje y después poder verlo, proyectarlo en pantalla, que hay que incluso no quiere por circunstancias, por ejemplo, cuando se rodó la película El Cuervo, no sé si la conocéis, en la cual murió Brandon Lee, Alex Proyas, cuando acabó de montar la película, no ha vuelto a ver la película.
no ha querido entrar a una sala, de hecho cada vez que se proyecta y le invitan, él aparece una vez salen los títulos de crédito. No. Entonces, hay veces que también la reacción del escenario puede ser compleja porque los sentimientos que tenéis de todo lo que os ha costado seguirán ahí siempre que se proyecte. Y habéis entrado ahora en la siguiente fase del cortometraje, los festivales. ¡Ay! ¿Tenéis experiencia en los festivales como público? ¿Habéis acudido a festivales? ¿Tenéis costumbre? ¿Cuál es la visión del personaje, de la persona que va a ver cortometrajes que ahora de repente está proyectando él? ¿La sensación es diferente? Súper diferente, yo creo, ¿no? Además vas súper tranquilo cuando vas de público, estás como solo súper feliz y mirando. Y ahora, claro, es otra visión, como ya vas más desde una responsabilidad un poco, ¿no? Sí. ¿Os habéis encontrado, Harper, tú por ejemplo, normalmente en los festivales existe todo lo que es la proyección normal y después está el apartado de la industria. Y ese monstruo, la industria, es donde se establecen los mayores contactos para después, a posteriori. ¿Sois conscientes de que ahora conoceréis a directores de fotografía? Os vendrán actores a decir, oye, guárdate mi número por si alguna vez... ¿Todo esto ya lo tenéis en cuenta? Sí, bueno, a ver, yo soy muy nueva en esto todavía. Recuerdo la primera vez que fui al festival de mi escuela, pero como era la entrada gratuita, podía entrar cualquier persona. Y yo estaba muy nerviosa porque era la primera vez que se iba a proyectar y le iba a ver varias personas. Pero cuando salí, yo salí muy tranquila. Yo salí como si hubiera ido al cine y se me acercaba gente y me decía, oye, ¿qué tomaste de referencia? Y yo, espera, es que no, como que no me caía el 20 de que se había proyectado algo mío. Y creo que la sensación esta siempre se va a quedar. O sea, yo creo que tiene que pasar muchos años y mucho tiempo para que no me siga sintiendo un público, ¿sabes? Como parte del público y que saque mi lado como súper friki y queriendo preguntar a la gente cómo hizo esto. O sea, creo que va a pasar mucho tiempo para que yo dé ese paso, pero me gusta mantener esa esencia mía porque al final, no sé, sentarme aquí, yo tengo muchas ganas de ver lo que han hecho después de todo lo que están diciendo, tengo muchas ganas de verlo y de ver qué puedo aprender. Entonces siempre voy con eso, con ánimos de aprender y ver y preguntar y conocer, entonces es lo que más me emociona. Y en tu caso, Pau, ¿ya conoces la industria? ¿Ya has tenido en contacto con programadores, Es complicada la industria, sí, o sea, yo creo que nunca se la acaba de conocer del todo y es como dices, siempre estar en constante proceso de aprender. En nuestro caso, la primera vez que presentamos un proyecto fue en Serbia, o sea, la primera vez que vimos algo proyectado nuestro en una gran pantalla fue en un lugar tan distinto, ¿no? Y también pues me resuena mucho todo lo que decís de esa inquietud, ¿no? de cómo lo va a recibir gente que además no es ni de aquí ni habla el mismo idioma que nosotras. Y una vez vimos que allí, que eso era otro proyecto, pero también tenía temas comunes, pero una vez vemos que allí la gente salía como, aunque fuera en otro idioma, conectada con la historia, incluso emocionada, es como, wow, sí, realmente el poder universal que tiene el cine es real, o sea, no es solo lo que pone en los libros y las frases estas un poco hippies, pero que realmente existe, ¿no? Y que entonces ya pierdes el miedo. Yo creo que cuando ya lo proyectaste la segunda vez ya era como mucho, ya confías más en el proyecto, ya es como, bueno, siempre habrá alguien que no le gustará, eso es lo que hay, ¿no? Pero lo importante yo creo que es no dejar indiferente a nadie, aunque guste más o guste menos, que la gente se lleve alguna reacción, que sienta algo, aunque sea algo malo, pero que sienta, ¿no? La gente que viva, que sienta. Y tú, Ana, ya como has empezado con el tema de distribución, ya estás trabajando el tema de la distribución, ya has empezado a conocer los entresijos y los fees, los malditos fees. Sí, o sigui, jo crec que el tema de la distribució, almenys per mi, ha sigut una mica posant una balança, no? I dir, m'interessa aquest festival, no m'interessa, pago aquesta fi perquè tinc més possibilitats o menys. El que faig molt sovint és revisar-me com seleccions que han fet altres anys per veure quin perfil, o sigui, quin tipus de contingut acostumen a seleccionar, llegir-me molt bé les bases i tenir com una mena de llista de desitjos, no? Dels que més m'agraden, els que crec que més opcions tinc, però sobretot això, no? És intentant
mirant fredament molt el teu curt i dient, a veure, a mi m'agrada, no? Crec que he fet una bona feina, però això té possibilitats aquí o no, perquè si no ja no pago aquesta fi. I anant buscant molt nínxols, sí que vaig tenir l'oportunitat d'anar a fer un pitching de distribució a Londres, a l'Open City Documentary Festival, i a veure, em va ajudar moltíssim, que jo mai havia fet un pitching de distribució, i vaig com explicar una mica la peça, ja l'havien vist i tal, i em van passar després com una llista de 20 festivals que creien que eren interessants. Llavors recomano molt coses així, que jo no sabia ni que existien, però que hi ha gent que en sap molt i et diu, mira, escolta, aquest festival que fan a no sé on, que accepten tenir una categoria de desktop, presenta-la allà. Perquè és una feinada i és que hi ha distribuïdores que es dediquen només a això i quan ho has de fer tu, jo cada setmana dedico els divendres potser 2 hores a mirar-me com tots els meus festivals, fer-me una llista, i és un procés molt lent, és horrorós, espero que algun dia ho faci algú que no sigui jo, però bueno, fins ara m'ha donat resultats, o sigui que crec que val molt la pena mirar-s'ho bé. Pues no tenemos mucho más tiempo, pero no me gustaría acabar sin recordar, porque hoy os tengo aquí y dentro de un tiempo igual nos vemos en otras situaciones, en otros festivales, a mucho más nivel. Me gustaría recordar para todo el mundo vuestros cortometrajes. Harper, en tu caso es Bullicio de Amor. Sí. Ana Mundet con Cara B. Pau Canivell con Nocturnas. Y Gemma González con El Deshielo, para recordarlos. Agradecer a los que habéis venido, a los que estáis aquí presentes, agradeceros a vosotros aquí la presencia, el poder aportar un poco de lo que son los cortometrajes y este maravilloso mundo del cortometraje que espero que sigáis defendiendo sin detrimento de los largos. Agradecer a la Vila del Llibre por acogernos y estar aquí. Por supuesto, al maestro de ceremonias, Paul Digler, que nos controla muy bien. Y nuevamente, y como siempre me refiero en cualquier charla del cortometraje, hay una expresión castellana que me encanta, que dice que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Muchas gracias a todos. Gracias. Merci.